cuando lo ataron con cadenas. Las cadenas eran de bronce. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable, nos enseñe. Padre, por favor te ruego que nos des tu palabra, que permitas, Señor, que venga esa revelación sobre nosotros, que venga sabiduría, Padre. Equipa mi vida bajo la unción quíntuple, que la unción de tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, fluya poderosamente, oh Dios, y tu pueblo podamos nosotros ser edificados, retenedores de tu palabra y hacedores, Señor, de tus instrucciones. Gracias, bendito Dios, por mostrarnos todo este día tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad tan grande, Padre. Te ruego que esta tarde, Señor, nos hables y que esta administración sea poderosa en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Apláudale con todo su corazón al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Mire, hermano, cuando a Gedeón se le apartó la presencia de Dios, Sansón se apartó la presencia de Dios de Sansón. Dice que los filisteos lo prendieron, le quitaron los ojos y lo llevaron a moler en un molino, en una prisión. Pero la misericordia de Dios se manifestó en la vida de Sansón, como se ha manifestado con nosotros en el tiempo del renuevo. Porque en el tiempo del renuevo Dios nos ha dicho que hay esperanza para el árbol cuando ha sido cortado, cuando sus raíces se han envejecido en el polvo, cuando su tronco ha sido muerto en la tierra. Entonces este árbol aparentemente no tenía ninguna oportunidad, pero el Señor proclama un renuevo y ese árbol comienza a tener un retoño, comienza a tener un renuevo y puede dar frutos maduros, ya no tiernos ni verdes, sino maduros, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Y cuando nos permite entrar a la gloria postrera, dice que esa gloria postrera siempre será mayor que la primera. Entonces está en esa condición Sansón, pero dice la escritura en Jueces 16:22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Cuando ya este hombre estaba en una condición de miseria, de dolor, de vacío, de muerte, el Señor le dio la oportunidad de que su cabello volviera a crecer, que su unción regresara a él, que el propósito volviera a él. Y entonces vemos que el Señor restauró a este hombre, restauró a Adán, cuando Adán también, hermanos amados, le sacaron los ojos. Usted dice, pero no lo he leído que le sacaron los ojos. Usted tiene que escuchar la prédica de la mañana para que sepa de qué manera le sacaron los ojos. Pero hermanos, cuando él está desnudo, él está en vergüenza, él está muerto, las vestiduras de luz ha perdido, dice que el Señor lo busca y lo viste. Eso es un renuevo. Al ciego Bartimeo, cuando él se salió del camino, cuando tomó una cobertura diferente, ya no estaba como hijo de Dios, sino como hijo de Timeo, y él era mendigo, él era ciego, el Señor le restaura la vista, le da una oportunidad. Eso fue ministrado hoy por la mañana, pero yo quisiera partir de aquí para continuar, hermano, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de propósitos eternos. Y dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Se oponga el diablo que se oponga, el demonio que quiera obstruir, Dios ha decretado que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y lo que Dios determinó para nosotros se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Cuántos creen? A Dios nadie le gana una sola batalla. El Señor no sabe qué es la derrota.
el Señor dijo que Él cumplirá su propósito. Y por difícil que lo veas, por complicado que lo sientas, el Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Él lo va a cumplir. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Entonces, hermano, así fue con Sansón. Sansón, Dios lo había puesto como juez sobre Israel, lo había puesto como un libertador. Fracasó, cayó, se enredó, se murió propiamente, porque ¿quién vive sin la presencia de Dios? Pero Dios le dio una cabellera nueva, le empezó a brotar cabello. El error de él fue cuando dijo: muera yo con los filisteos. Yo hubiera dicho: voy a matar a los filisteos. Pero él dijo: muera yo con los filisteos. Y cuando ve, dice que un brazo estaba sobre una base del templo y el otro le volvió la fuerza. Eso significa que le volvió la unción. Eso significa que volvió la presencia de Dios a su vida. Volvió la presencia de Dios a su vida. Que lo usó mal porque él no debió haber muerto. Pero como ya no tenía ojos, dijo: mejor me muero. Pero, hermanos amados, Dios sí le dio una oportunidad más. Jueces 16:21. Este es el versículo base que estamos usando desde el día viernes, cuando hablamos de la restauración de las familias. Y vimos cómo Dios restauró a Judá, cómo Dios restauró a Abraham y cómo Dios restauró a Sansón. Entonces ahí en la restauración de Sansón encontramos este versículo, y ahí fue donde nacieron estos mensajes, estas enseñanzas del día de hoy. Y ya vimos cuando le sacaron los ojos. Ahora dice: lo ataron con cadenas de bronce. Jueces 16:21. Los filisteos lo prendieron. Cuando dice que lo prendieron, lo hicieron prisionero. Lo hicieron prisionero, prisionero de guerra, prisionero como esclavo. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Mire hermano, cuando nosotros vemos la palabra bronce, siempre lo vamos a relacionar, hermano, con el pecado. El bronce está relacionado con el pecado. Por eso que en el tabernáculo de Moisés había un altar de bronce donde se sacrificaba el animalito para que la gente pudiera entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Había que hacerse un sacrificio, había que presentarse un holocausto, y en ese altar de bronce la figura es la muerte de Cristo, para que nosotros ahora tengamos acceso al lugar santísimo. Entonces, hermano, el bronce está relacionado con el pecado. Bronce, en esta mañana véalo así, igual a pecado. Entonces dice que lo ataron con cadenas de pecado. Hermano, ¿de qué manera alguien podría ser atado a una cadena de pecado? Hay dos formas. La primera, hermano, llevándolo a pecar. Pero la segunda, reduciéndolo a nada bajo la acusación, bajo el sentimiento de culpa. Porque cuando alguien peca, hermano, lo primero que nace en su corazón es una culpabilidad, es una acusación. Y entonces él siempre está ligado a ese pecado, porque no puede quitarse la acusación, no puede quitarse la culpa, y eso está atado a esas cadenas. Entonces, cuando a este hombre lo llevan aquí, hermano, a este hombre lo que le está machacando su alma, su corazón, el decir: pero ¿cómo? Yo, el ungido de Dios, con 7 trenzas, 7 unciones, 7 espíritus, siendo el juez, siendo un libertador, estoy ahora reducido en esta situación, porque me pequé una vez, pequé 2 veces, pequé y pequé, pero pensé que la última vez yo iba a poder salir. Eso le mortificaba, eso le condenaba, eso le reducía la vida a nada, hermano.
Pero hermano bendito, cuando el Señor da la oportunidad a un renuevo, una de las cosas que quita, hermano, es la culpa. Quita la acusación. Hermano, el Señor nos hace libre de culpas y nos hace libre de acusaciones. ¿Usted lo puede creer? Entonces, mi amado, lo ataron con cadenas de bronce. Pero no fue el único hombre que fue atado con cadenas. Mire usted por favor, hermano, en segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 5, dice: pero el ejército de los caldeos. Mire usted que hay un ejército de caldeos. La palabra caldeos quiere decir demonio. Caldeo quiere decir demonio. Entonces dice así: pero el ejército de los demonios persiguió al rey y lo alcanzó. Este rey, hermano, que están persiguiendo es el rey de Judá. Es un rey de parte de Dios. Es un ungido, hermano, porque cuando eran reyes tenían que recibir una unción. Era un ungido y pertenecía, hermano, nada menos que a la tribu de Judá. Era rey de Judá. Pero dice que los demonios se agrupan en ejércitos. Un ejército, hermano amado, es aquel que tiene un entrenamiento militar, aquel que tiene un adiestramiento militar, aquel que sabe cómo atacar, cómo herir, cómo destruir. Hermano, todos los que están en la milicia, una de las cosas que conocen perfectamente son estrategias. Estrategias de guerra, estrategias de ataque, estrategias, hermano. Y entonces este ejército caldeo, ejército de demonios, vino con una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Oh, qué tremendo, hermano. Una estrategia para perseguir al rey de Israel. Una estrategia. Ahora, el asunto está, hermano, y no habrá un ejército de caldeos que nos ha estado persiguiendo, que nos ha estado cercando, y quizá algunos hasta hemos caído, hermanos, hemos sido golpeados, y quizá algunos están en la batalla. Pero mire usted, hermano, lo alcanzó en los llanos de Jericó. Pero Jericó, una de sus definiciones del nombre Jericó es que es cambiante, significa luna. Y la luna, hermanos, tiene 4 facetas: luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena. 4 facetas tiene la luna. Y esto nos habla, hermanos, de aquellos cristianos que en algún momento están en cuarto menguante, cuarto creciente. Son aquellos que tienen diferentes etapas. Un rato están animados, otro rato están desanimados, un rato están llenos, otro rato no tienen nada, hermano. Y entonces ahí es cuando es fácil que los caldeos ataquen. Porque no lo encontraron, hermano, en el monte Sión. No lo encontraron en el monte Sinaí. Lo encontraron en Jericó. Yo no sé cómo tú defines tu carácter. Carácter, no estoy hablando si eres iracundo, si eres paciente. No, carácter en el sentido que estoy hablando es si eres de palabra, eres de una sola pieza, o eres de esos volubles cambiantes que ahorita dicen sí y al ratito dicen no. ¿Cómo es tu carácter, siervo? Este hombre lo hallaron inestable. Lo hallaron inestable. Y entonces dice, todo su ejército se dispersó de su lado. O sea, lo dejaron. El ejército, hermano, que llevaba el rey de Judá, lo abandonó. Entonces capturaron al rey,
lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y éste lo sentenció. ¿A dónde lo llevaron? Hermano, para usted, ¿qué representa Babilonia? Hermano, hay muchas acepciones para Babilonia, pero una representa el mundo. Lo llevaron al mundo y en el mundo recibió su sentencia. Óigame, sentenciado por el rey de Babilonia. Y mire usted qué sentencia le dieron. Degollaron a los hijos de Sedequías. Hermano amadísimo, siervo, ¿qué culpa tienen los hijos de lo que hacen los padres? Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. Sin embargo, hermano, toda acción de los padres siempre va a repercutir en los hijos. Mire usted, le voy a dar dos ejemplos. Uno se llama Acán. Acán tomó, hermanos, un manto babilónico, un lingote de oro y 200 siclos de plata. Y dice que ese pecado lo llevó a su tienda, o sea a su casa, lo sepultó en su casa, pero cuando se empezó a indagar por qué Israel había perdido la batalla, se descubrió que alguien había pecado, había tomado del anatema. Había tomado del anatema. Y entonces, mis amados hermanos, óigame por favor, siervos. Cuando se le da la sentencia a Acán, dice que apedrean a Acán, apedrean a su esposa, apedrean a sus hijos, matan su ganado y luego los queman. Esto es tremendo, hermano, porque no sé si usted se recuerda un dicho que hace muchos años se decía aquí en San Cristóbal y que ya no lo he vuelto a oír. Lo que los padres hacen cantando, los hijos lo pagan llorando. Y cuando hablo de padres, hablo de aquellos que ya tienen hijos o de aquellos que ni siquiera se han casado, pero van a tener hijos. A veces nosotros pensamos no pasa nada, no acontece nada. Hermano, tranquilo. Cualquier situación en la que tú estés enredado puede traer una repercusión a los hijos. Aquí estaban persiguiendo a Sedequías, pero los primeros que los pasaron a filo de espada fueron los hijos. Dice que los degollaron. ¿Qué es degollar? ¿Sí se acuerda usted de aquel oriental que decía copelas o cuello? Hay pecados, hermano, cadenas de bronce muy fuertes, pero tremendamente fuertes, hermano, en las que yo no quisiera verme envuelto nunca. Nunca. Y es pecar contra Dios. Porque hay veces que el hombre peca contra otro hombre. Hay veces que el hombre peca contra sí mismo. Pero cuando peca contra Dios, hermano amado, es cosa muy seria. Un pecado, hermano amado, contra Dios es la idolatría. Un pecado contra Dios es no diezmar, no ofrendar. Hermano, esos pecados pueden traer serias consecuencias a las generaciones. Porque dice, por cuanto no honraron a Dios, Dios nos entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y entonces ahí viene toda la generación, hermanos. Y degollaron
a los hijos de Sedequías, pero note, en su presencia. Y a Sedequías le sacó los ojos. Lo mismo que Sansón. Le sacó los ojos. Lo ató con cadenas de bronce. Allá aquel hombre lo llevaron. Dice que lo llevaron, hermano. A ver, permítame. Lo llevaron a Gaza. A Sansón lo llevaron a Gaza. Pero lo llevaron, hermano, a Babilonia. ¿A quién ve usted más complicada su situación? ¿Sansón o Sedequías? ¿Sedequías por qué? ¿Ah? Porque Sansón, hermano, por lo menos no tenía hijos. Cuando le acontece algo a un hijo, ¿quiere usted que le pase a él o que le pase a usted? ¿Usted prefiere que le pase a su hijo o que le pase a usted? ¿Quién prefiere que le pase a su hijo? Hermano, siervo. Sedequías vio que sus hijos eran degollados. ¿Y sabe por qué estaban degollando a sus hijos? Por acciones de Sedequías. Porque el ejército de los caldeos, de los demonios, le habían puesto trampas. Le habían puesto trampas. Ahora este hombre está también sin ojos, atado con cadenas de bronce, otra vez de bronce, y llevado a Babilonia. Pero si se da usted cuenta, a no le cortaron el pelo, porque no tenía, era calvo. No es cierto. Óigame, siervos, a Sansón lo llevaron a una prisión. A no lo llevaron a ninguna prisión. Siervos, las cadenas ya le eran una prisión, ya le eran una cárcel cuando vio morir a su hijo, y él sabía que era por su culpa. Y dijo: por mi culpa, por mi culpa, por mi locura, por mi desvarío, por no sé qué calificativo se habrá dado. No sé si alguna vez usted ha sentido, pero así el impulso vivo, real, de darse una cachetada. ¿Te la has dado? Pero así o duro, pero si uno no se puede nada tan duro, tú no le calcula uno bien y pasa la mano. ¿Y por qué te has cacheteado tú? Contanos. Hermano, de veras, ¿no le ha dado ganas de darse una bofetada por la torpeza que ha cometido? Perdóneme que le hable así. Porque hay momentos en los que uno dice: pero qué torpe, pero qué me enzorras de una vez. Bendito Dios que tenemos la sangre preciosa de Jesucristo y que tenemos un abogado que dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Pero a veces uno siente una indignación, hermano, decir: híjole, pero qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué mala decisión. Ya sería fatal que dijera alguien: qué mala decisión, ¿con quién me casé? Amados, entonces aquí está Sedequías. ¿Sabe usted qué significa Sedequías? Significa justicia de Dios. Mire usted, el hombre se llamaba justicia de Dios.
Sansón, no me recuerdo qué significa. Me parece que sol. Le hablo de otro hombre y ya entramos con nosotros, hermano. Segundo libro de Crónicas 33:11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria. Hermano, cuando vemos al rey de Asiria, el rey de Asiria puede representar dos cosas. Una, el rey de Asiria puede ser representante o figura de Satanás, bíblicamente. Pero cuando usted mete, hermano, el nombre de Asiria en un valor numérico de las letras, hermano, pero no en español, no Asiria en español, sino en la palabra original, usted encuentra que el rey de Asiria, la suma de su nombre es número 666, 666. Anticristo. Y dice que el ejército del rey de Asiria, del anticristo, ¿cuántos saben que el anticristo ya está operando? No lo conocemos y esperamos en el Señor no conocerlo, pero su influencia está sobre el mundo entero ya. ¿Cuántos saben que el diablo también está operando? Que el Señor lo reprenda. Y dice que tienen ejército, hermano, tienen ejército. Otra vez, hermano, un número de seres con un equipamiento militar. Tal vez un día pudiéramos hacer una enseñanza de cómo es el equipamiento militar, en qué consiste, cómo se da. Entonces, estos que tienen ejército, que conocen de estrategia, hermano amado, algo que siempre ellos van a tener es un modus operandi, una forma de operar, una forma de hacer las cosas, y nosotros tenemos que descubrirlo. Hermano, usted debería saber cómo atacan los filisteos, cómo atacan los caldeos, cómo atacan los asirios. Porque si usted conoce cómo lo van a atacar, usted sabe cómo defenderse. Los boxeadores profesionales, cuando van a tener una pelea, observan cómo pelea su contrincante, para que cuando ellos estén frente a frente, conocen sus puntos fuertes y conocen sus puntos débiles. Pero resulta que el pueblo de Dios no conoce a los asirios, no conoce a los caldeos, no conoce a los filisteos. Y entonces como que quedamos a expensas. Entramos a la batalla y vemos que el primero cae sin ojos y encadenado. El segundo cae sin ojos y encadenado. Y vamos a ver qué le pasa. Dice: capturaron a Manasés. Capturaron a Manasés con garfios. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Óigame, lo ataron con garfios. No, perdón, lo prendieron con garfios, lo ataron con cadenas. Pero dice que su nombre es Manasés. Entonces fíjense que el anticristo, el diablo, una de las cosas, hermano, en las que opera es en la mente. Porque Manasés significa el que hace olvidar. Y entonces una forma de atacar de los asirios es no permitir que la gente olvide lo que tiene que olvidar. Y cuando nosotros vemos, hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que olvidar. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que sacar de nuestra memoria, sacar de nuestra mente. Y sin embargo, hermano, llevamos años de ser cristianos y el pensamiento y el recuerdo ahí lo tenemos vigente, vivo, como si hubiera sido ayer.
Manasés, el que hace olvidar. Eso significa. Pero el ataque del asirio es evitando que uno olvide. No sé si tú tienes en tu memoria, en tus recuerdos cosas. Te voy a contar algo. Mira, no solamente, hermano, se necesitan olvidar aquellos pecados que se hicieron, aquellas traiciones que recibimos o que hicimos. No, hay cosas quizá en tu infancia, en tu formación. Yo tuve una infancia, una niñez, una adolescencia, hermanos, pero súper mega ultra difícil. Muy difícil. Y en la juventud, hermano, yo conocí al Señor. Él me alcanzó. Y empezó a ministrar mi vida, y empezó a ministrarme, y empezó a llevarme a niveles de entendimiento bien bonitos, y me hizo su siervo. Sin embargo, hermano, con muchos años de servirle, con muchos años de estar en su presencia, con muchos años de conocer su voz, hermano, había algo que yo no podía olvidar, y era mi niñez. Es más, creo que no era la niñez, porque cuando alguien me hablaba de la niñez, yo le decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ser niño? Porque yo no lo conozco. Nunca fui niño. Nunca fui niño. Y entonces cuando yo me enfrentaba a esa verdad, hermano, yo era pastor y lloraba. Cuando me enfrentaba a esa situación, ya estaba como apóstol y seguía llorando. Cada vez que yo lo recordaba me ponía a llorar, hermanos. Algunos de ustedes bien lindos, en los días de mi cumpleaños, me empezaron a regalar carritos, avioncitos, canicas, y me regalaban esas cositas. Y un día abrí mi regalo y eran unos carritos pequeñitos. Me puse sobre mi cama y empecé. Y de repente me pareció ridículo. Y de repente me pareció fuera de lugar. Agarré los carros y dije, ya no es para mí esto, ya no quiero ahora. Pero las lágrimas seguían fluyendo por mis ojos. Ese es un ataque de Asiria. Hace unos días llegó un matrimonio joven y me empezó a platicar lo que estaban viviendo, lo que estaban haciendo, y me recordé, bueno, no un matrimonio, más joven que yo, pero ya están más o menos. Y recordé, lo que yo había vivido en mis primeros años de matrimonio, las luchas, las carencias, porque yo me había casado, hermano, aún siendo estudiante. Y entonces empecé a ministrar el matrimonio y le dije, mira, a veces nosotros podemos marcar el corazón de nuestros hijos, porque podemos hacer esto, hacer el otro. Esto te estoy hablando que tiene unos 10, 15 días o quizá menos. Y cuando yo empecé a hablarle, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar. Y en ese llanto comprendí que habían unas cosas que habían marcado los primeros años de mi vida,
Porque yo había esperado quizá que alguien me ayudara, que alguien me tendiera la mano, que alguien me abriera una puerta, y todo lo tenía cerrado, aún de los que son familia. Y entonces yo les dije a ellos: ustedes no vinieron para recibir un consejo. Ustedes vinieron de parte de Dios para que mi corazón sea sanado. Hermano, pero yo tengo la facultad de tener un micrófono aquí en la mano y de poderte decir mis experiencias, pero yo no sé cuántas cosas tú puedes estar trayendo y que el rey de Asiria no te ha dejado olvidar. No se puede entrar a un renuevo con recuerdos viejos, con cosas viejas. Hay quienes, hermano, ya están en la vida adulta, pero recuerdan cuando fueron maltratados. Recuerda cuando fueron violados. Recuerdan cuando fueron usados. Recuerda cuando recibieron injusticias. Recuerdan cuando les quitaron algo que era legítimo, les correspondía, y se lo dieron a otro. Recuerdan muchas cosas. Recuerdan quizá de un matrimonio. Recuerdan quizá de una traición. Recuerdan quizá de unos golpes injustos. Recuerdan tal vez del rechazo de sus padres. Recuerdan quizá momentos crudos, fuertes, de mucha soledad. Yo no sé qué pueda estar en tu mente. O quizá, hermano amado, recuerdas algo que tú hiciste, que destruyó a alguien o marcó a alguien. Un día, siervos, fui a un centro de rehabilitación para drogadictos. Antes lo hacía muy frecuente, muy constante, y cada semana iba por lo menos 2 veces a la semana a esos lugares, a llevarles la palabra, a compartirles el mensaje que podía hacerlos libres. Y había un hombre que había estado más o menos en unos 15 centros de rehabilitación, y su vida era muy amarga, su vida era muy triste. Y él pidió hablarme. Yo prediqué, compartí y me quedé para platicar con él. Y él me dijo: hay tiempos que dejo la droga, pero cuando me recuerdo lo que hice para escapar de ese mundo, me vuelvo a drogar. Y vuelvo a drogarme a tal grado de estar al punto de la muerte. Por eso mi familia me lleva de albergue en albergue, de centro de rehabilitación a centro de rehabilitación. Pero ya encontré por qué no he podido ser restaurado. Y él me dijo: traigo cargando una losa sobre mí. Es una losa que me pesa demasiado, que he querido olvidarlo y no puedo. Pero ¿en qué consiste esa losa? Y me dijo él: esa losa es un recuerdo, es una vivencia, es algo que yo hice. Yo maté a 3 hombres, me dijo. Yo le quité la vida a 3 hombres. Y no me puedo olvidar. Y veo su sangre, y veo el arma en mi mano, y quiero buscar, pero no puedo. Y yo le dije: hay alguien que puede hacerte olvidar. Su nombre es Jesucristo.
En ese momento, cuando yo le dije, yo creí que todo estaba olvidado en mi vida también. Pero me he dado cuenta que Dios ha ido en un proceso. Y entonces los ojos del hombre le brillaron, su cara se puso ávida, su rostro así como expectante. Le dije, se llama Jesucristo, el que puede darte una oportunidad nueva, una oportunidad de vida, el que puede quitarte esa culpa, esa acusación y decirte, tus pecados han sido perdonados. Recibió a Cristo el hombre. Recibió a Cristo el hombre. Óigame, hermano, salió de ese centro de rehabilitación, siguió buscando a Dios. Y cuando yo supe de él era pastor en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. A Sansón lo ataron con cadenas de bronce. A Sedequías lo ataron con cadenas de bronce. A Manasés lo ataron con cadenas de bronce. Y se podría poner quizá el nombre de alguno de nosotros. Lo ataron con cadenas de bronce. Pero el Señor nos muestra algo que hizo con Manasés. Manasés está atado. Manasés tiene cadenas de bronce, pero mira qué dice su palabra. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Óyeme, y cuando oró a él, dice, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica. Óigame el renuevo, y lo trajo de nuevo a Jerusalén. Lo sacó de Babilonia y lo llevó a la ciudad del gran Dios, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Alguien le puede aplaudir? Amado, olvidemos un momento a Sansón, a Sedequías, a Manasés. Pensemos en nosotros. ¿Cuántos son libres? Yo creía que era libre. Yo creía que mis años primeros de vida los tenía yo saldados, los tenía bien. Pero cada vez que yo recordaba me golpeaba y me llevaba a llorar. Pensé, hermanos, que las batallas económicas, de comprensión, cuando decidí tener mujer a muy corta edad, por eso es que soy abuelo. De veras, hermanos, créanlo. Algunos piensan que yo estoy muy grande, pero no es así. Yo soy menor que el hermano Asunción. Y dice, pero ¿cómo es que tiene hijos tan grandes y que tiene nietos y que tiene aquí y que tiene allá? Porque, hermanos amados, a veces uno hace cosas fuera de tiempo. No me arrepiento de haberme casado con mi esposa. Quizá algo que si yo pudiera cambiar sería el tiempo en casarme. Porque como nos casamos, como dice la canción, ella tenía 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Entonces, hermano, éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Yo creía
Y tal vez tú estás creyendo. Pero esta mañana sería bueno revisar si no hay cadenas de bronce, si no hay un ataque del asirio, si no hay un ataque de los caldeos, si no hay un ataque de los filisteos sobre nuestra vida, que no nos ha dejado crecer, no nos ha dejado prosperar, no nos ha dejado que el Señor haga con nosotros lo que quiere hacer. Dios tiene, hermanos amados, siervos, ministros, para trabajar con nosotros en cualquier etapa en que nos encontremos. Hay veces que alguien dice: hermano, yo la verdad estoy bien. Bendito sea el Señor. Hermano, yo no estoy bien, yo estoy mejor. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Entonces mire usted qué pasa aquí. En Éxodo 31:1, santo Dios, el tiempo se me pasó. Éxodo 31:1, y dice, y el último tema es el más largo, santo, el que muele en el molino. Y el Señor habló a Moisés. Óigame, el Señor habló a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Óigame, mire usted cómo era este Bezaleel. Tenía sabiduría, inteligencia, conocimiento y trabajaba, hermanos, en las artes. Pero el verso 4 nos dice: para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Este Bezaleel era un siervo capacitado, hermano, para tratar con aquella gente que estaba en el pecado o atrapados en cadenas de pecado, que es el bronce. Estaba capacitado para trabajar aquellos que habían sido redimidos con la plata, porque la plata nos habla de redención. Los salvos, los redimidos con plata, pero los de oro son aquellos santos que no manchan sus vestiduras, que se guardan, que se cuidan. Sin embargo, para ellos, hermano, hay un diseño aún. Yo no sé, hermano, si usted en cuál de estos tres grupos se encuentra: de los que están en oro, de los que están en plata o de los que están en bronce. Que puede estar, hermano, en algún momento en los tres, que puede estar en algún momento en dos. Pero mire, hermano amado, yo creo sinceramente que los que estamos aquí somos hijos de Dios, que tenemos la santidad de Cristo en nosotros, la redención por medio de la sangre de Cristo, y que el Señor nos sacó del pecado. Creo que hemos pasado por estas tres etapas. Sin embargo, ya en la vida de hecho, en la vida que nosotros nos toca entrar a un proceso, hermano, a una santidad progresiva, a una libertad progresiva. Yo no sé cómo estamos. Yo no sé cuántas ataduras, cuántas cadenas podamos estar trayendo. Quizá alguien está en una cadena de bronce, atrapado en algún vicio, en algún pecado que no puede dejar. No le estoy hablando ahora que está atrapado en su mente. Le estoy hablando que está atrapado en algo que practica, en algo que hace, que no lo ha podido vencer, que no lo ha podido dejar. Y que es cristiano y le dice al Señor: Padre, pero tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo quiero ser santo, tú sabes que quiero ser olor fragante para ti, olor grato, pero no sé qué me pasa, no entiendo qué me sucede, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco, eso es lo que hago. Hay cosas que el hombre por vergüenza no las dice, pero sabe que las lleva, sabe que las tiene.
Hay cosas que el hombre se las calla no por vergüenza, sino por el nombre que tiene, por el llamado que tiene. Pero hermano amado, hoy es un día de misericordia. Hoy es un día de renuevo. Hoy es un día de bondad. ¿Quiere usted ser libre? Le voy a mostrar 2 o 3 cositas para ser libres. Si me ayuda el grupo que va a entrar. Así que Pedro, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mire usted, estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Óigame, hermano, siervo, todas las veces que usted tenga oportunidad, dígale a la gente que ora, dígale a los intercesores: te encargo que ores por mí. Te pido que ores por mí. Hermano, cuando tú pides oración, dices: hermano, ora por mí. ¿Sabes qué le estás diciendo? Reconozco que necesito de esa oración, que necesito de ese auxilio de Dios, y que no soy tan suficiente, tan capaz. Pero hay gente que nunca pide oración porque se lo lleva de campeón. ¿Sabías, hermano, que aquí en la iglesia hay intercesores? Investiga quiénes son los intercesores y pide que oren por ti. Pide y dile: hermano, ora por mí. Dice que Pedro estaba en la cárcel, pero los intercesores oraban. Óigame, Herodes estaba pensando en sacar ya a Pedro, pero mire usted que hizo la oración. Dice, le iba a sacar aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire cómo Dios no está limitado. Estaban los guardias, la cárcel estaba cerrada, pero dice: y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Óigame, ¿dónde resplandeció la luz? No dice que en la iglesia. Resplandeció la luz en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Hermano, la oración es poderosa. La oración tiene poder. Hermano, pero si no encuentro intercesores, ora tú mismo. Ora tú mismo, que seas librado de las cárceles. Resulta que dice el Señor, antes en la ley había restricciones sobre los alimentos. Habían alimentos que se podían comer y alimentos que no se podían comer, porque estaban restringidos, eran llamados animales inmundos. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se dice que los alimentos son limpios y son santificados mediante la oración. Y si la oración quita la inmundicia de la comida, si la oración hace que sean limpios, ¿será que la oración no va a traer limpieza a nuestra vida? De una forma te pondrás a orar y de otra forma saldrás de esa oración. Pero hay pueblo de Dios que está peleado con la oración, está disgustado con la oración, se ha olvidado que existe la oración. La oración hace que las cadenas caigan. La oración hace que las cárceles se abran. La oración hace que lo inmundo sea limpio y sea santo. ¿Qué tal si volvemos a orar? ¿Qué tal si volvemos a esos tiempos de doblar nuestras rodillas ante el Señor?
¿Qué tal si volvemos a esa sencillez del evangelio, donde sabíamos que sin oración no éramos nada y no podíamos hacer nada? Le cayeron de las manos. Y oiga, ¿qué le dijo el ángel? Le dijo el ángel: cíñete, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Siervos amados, aquella mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Aquí el ángel le dice: cíñete, envuélvete en tu manto. No hay nadie que pueda estar sin cobertura. Y este es otro ataque. Porque la cobertura, hermano, lo que te prueba es tu humildad. Lo que te prueba es tu fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento de la vida le puedes ver a la cobertura que tiene pies de barro. Pero no son los pies que te cubren, es el manto que tiene de Dios. Si no se hubiera tocado los pies, no se tocaron los pies, se tocó el manto. Porque el manto no es de hombre, el manto es de Dios. El manto es algo que pone Dios, es algo que deposita Dios en aquel que llama, en aquel que pone. Yo puedo fallarte 1000 veces y te puedes pelear conmigo, pero no te pelees con el manto. No te pelees con el manto, porque el manto no es de hombre alguno, el manto es de Dios. Envuélvete en tu manto. No te pongas expuesto, no salgas de esa protección, no salgas de esa seguridad, no salgas de esa administración. No, es que me ofendió, me lastimó, me hirió. Sí, te lastimó y te hirió, quizá los pies del hombre, pero el manto nunca. El manto nunca. Dice el Señor: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Estaban cantando a Dios, no a los hombres, a Dios. Un consejo: nunca canten para el pueblo, canten para Dios. Nunca cantes para que te vea el pueblo, nunca toques para que te aplaude el pueblo, nunca toques porque te vas a quedar con el aplauso. Pero si tú cantas para Dios, vas a ser llamado libertador. Ellos cantaban a Dios, los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, óigame, y las cadenas se soltaron de todos. Ahora es la alabanza. No vengas a oír cómo cantan, no vengas a ver cómo cantan. Cántale a Dios, porque el canto abre las cárceles y suelta las cadenas. Suelta las cadenas. Pero te digo algo más rapidito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo el Señor Jesús: tu palabra es verdad.
y conoceréis la palabra, y tendréis la revelación y el rema de la palabra, y esa palabra te va a hacer libre. Esa palabra te va a hacer libre. Porque cuando viene la palabra, hermano, es como fuego que quema, es como martillo que quebranta, es como agua que lava, es como pan que alimenta. Esa palabra hace libres. Y dice en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Déjate de estar inventando libertades. Deja de estar fabricando la libertad. Recibe la de Cristo, del Hijo. Y dile: Padre, si tú me haces libre, yo seré verdaderamente libre. Si tú rompes las cadenas, yo seré verdaderamente libre. Cadenas de bronce, cadenas que ha usado el filisteo, el asirio, el caldeo para atarme, pero tú puedes hacerme libre. Y el Señor te responde y te dice esta mañana: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta mañana, hermano, es un día, esta es una hora para el cautivo, para el prisionero, para que sea verdaderamente libre. Libre de su pasado, libre de sus recuerdos, libre de sus pecados, libre de la culpa, libre de la acusación. Y entonces emprenda una vida nueva, hermano. Una vida nueva. Una vida nueva. Ya no sigas llevando contigo lo que hoy debe ser quitado. Yo siempre he dicho: ¿cómo meto mi mano en mi cabeza, en mi mente, para quitarme los pensamientos, los recuerdos, las ideas? Y he encontrado algo glorioso, que hay alguien que con mucha facilidad lo mete. Su nombre se llama Jesucristo. Él es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Y hay otro personaje que con mucha facilidad lo hace. Se llama Espíritu Santo. Y Él usa algo. No es la condenación, es el amor, la gracia y la misericordia. Lo que Dios usa para nuestra sanidad, para nuestra liberación, es el amor, la gracia y la misericordia. Oh, Rabbi Serekenda Rabasai. Oh, Rabbi Serekenda Rabashanda Rabasai. Este es tu día. Esta es tu hora. A ti, mujer, te habla el Señor. A ti. No es casualidad que tú hayas venido y hayas escuchado esto. Obedece al propósito de Dios que se cumple en tu vida. Pero también hay varones atrapados. Atrapados con cadenas de bronce. Y hoy te dice el Señor: quiero librarte de esas cadenas de bronce y quiero atraparte en las corrientes de mi río, y quiero atraparte en las corrientes de mi amor, y quiero atraparte en los propósitos eternos. Te quiero atrapar. Hoy reprendo a todo espíritu inmundo, a todo demonio, a todo caldeo, a todo filisteo, a todo asirio que se ha levantado contra nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo.
Porque el Señor dice que Él vino a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros. Y ninguna entidad espiritual puede atarnos más. Eres libre en tu mente, tu memoria cambia, tus recuerdos son borrados, solamente te quedan aquellas cosas que son de Dios. Recibe ahora, recibe ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, las cadenas de bronce se quebrantan, los cerrojos se rompen, los grilletes se desmenuzan en el poder de su espíritu, en el poder de su palabra, en el poder de su presencia, en el poder de su nombre, en el poder de su nombre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Cadenas de bronce, cadenas de iniquidad, cadenas de rebeldía, cadenas de desobediencia, cadenas de hábitos, de costumbres, de vicios, fuera, en el nombre de Jesús. Oh, Rabbi Solekenda Rabasai. Aquí está el que liberta, aquí está el que hace libre, aquí está el que no condena, el que te dice: no te condeno, vete a tu casa y no peques más. Oh, Rabasai. Este es un momento especial para tu vida. Si puedes ponerte un momento de pie. Levanta tus manos al cielo, hermano, un momento. Esas manos que han sido liberadas, con ese corazón que ha sido tocado, esa mente que ha sido renovada, porque hoy las cadenas de bronce se rompen y no estarán más. Dile a papá Dios, dile a papá Dios, adorar, vamos a contemplar tu santidad, oh, y reconocer tu poder. Quiero habitar en tu preciosa intimidad, estar rodeado por la gloria de tu nombre. Atrapado